Entre Periodistas, la entrevista. Estamos hoy junto a Doris Pantaleón, una periodista entrenada en el área de la salud, que ha recorrido todos los centros hospitalarios de este país, mirando lo que pasa, evaluando la situación sanitaria en diferentes etapas de la vida, en diferentes periodos de crisis, de pandemia, problemas con la organización de todo el sistema, el manejo de las autoridades, el llanto de los pacientes, la queja de los médicos. ¿Qué más? Una persona tan preparada para tenerla hoy aquí, conversando de cómo está el sistema. ¿Cómo estás, Dori? Bienvenida. Hola, Wendy, gracias por invitarme. La verdad que tú lo definiste maravillosamente. Y yo muy feliz, muy contenta de estar aquí, entre periodistas. Sí, entre periodistas nos entendemos. Hemos es. sido compañeras en el periódico El Siglo, también en el Listín Diario. Así es. Y la conocemos bastante bien y la vemos como una hormiguita siempre trabajando. Ahora, recientemente acaba de publicar este libro, Juntos Lloramos, historias que no se olvidan, con toda la fuerza que tiene un periodista que ha trabajado casi 3 décadas el periodismo y específicamente la salud. Ella ha puesto en circulación este libro donde está dejando una huella de lo que ha vivido. Cuéntanos un poco, Doris, ¿de qué trata el libro? Bueno, Wendy, tal como lo dice el título, Juntos Lloramos, historias que no se olvidan, es precisamente de ese conjunto de historias. Tú como periodista sabes que al paso de los años y de nuestras experiencias de cobertura vamos acumulando historias, cubriendo un hecho, el otro, pero siempre hay algunas que se nos quedan en la memoria y nunca lo olvidamos. Sí. Y son precisamente esas historias que impactan, esas historias que te transforman incluso hasta como ser humano, porque a veces la gente nada más ve al periodista que va a la fuente corriendo, buscando el dato, y si no hay un dato anda desesperado, no, que no me dijeron lo que era, pero hay un ser humano detrás de ese periodista, claro. Que quiere aportar, que quiere ayudar. Y un poco este libro yo recojo historias de esa naturaleza, de pacientes que yo he tratado a lo largo de mi carrera, que quieren y que buscan respuestas en este sistema de salud que todos sabemos que tiene muchísimas debilidades. Pero en una segunda parte, Wendy, de este libro yo lo dedico al COVID-19. Específicamente, cómo lo vivimos los dominicanos, las decisiones que se tomaron, las que se echaron para atrás, cómo afectó, cómo cambió incluso el ejercicio del periodismo, el COVID-19. Y digo que lo dejo escrito porque por el momento todos estamos con todo fresco, ¿verdad? Que la mascarilla, que esto, todo lo que pasó en ese momento, pero va a llegar un momento en que una historia cambia a la otra, tú sabes, en el periodismo, y se van a ir olvidando esas historias. Claro que sí, Doris. En el periodismo se está muy de moda ahora la parte humanitaria, el periodismo social, o sea, se ha hecho una conciencia de que el periodista tiene que aportar. No es solo un trabajo de escribir lo que vimos, de entrevistar a una persona y decir lo que dijo, sino aportar algo más. Entonces, en tu experiencia como periodista de la salud, ¿cuál podríamos decir que es el aporte que tú has hecho como periodista en campañas que pueden haber ayudado a algo, a resolver alguna situación? Sí. Yo defino que los periodistas somos canalizadores de soluciones y esa debería ser nuestro norte como periodista. Y en el área de la salud, en todas nuestras áreas, pero en salud tú sabes que los casos se multiplican y se triplican estas situaciones que necesitan y que requieren de un periodista, de una persona que sea la voz de todas esas personas que no pueden llegar a las autoridades. Y yo creo que en mi historia de periodismo he aportado en muchos casos, por ejemplo, cuando una niña de 15 años tiene un cáncer, pobre, pues generalmente le pasan más a la gente, se ven esos casos más en personas de escasos recursos y necesita un trasplante de médula, Wendy, pues si cuando un periodista va a su casa, le hace un reportaje, se recibe solidaridad y esa niña logra ese trasplante de médula, eso es un gran aporte que hacemos como periodistas. Es mayor la satisfacción, ¿no? Por supuesto. Cuando yo empecé, los pacientes de diálisis, los que tienen enfermedad renal, tenían todos los días que salir a la calle pidiendo para el kit de diálisis, porque ni siquiera eso tenían en los hospitales. Y nosotros asumimos esos casos como nuestro. No digo yo sola, los demás periodistas del área de la salud. Y ya tú no ves estos pacientes en la calle pidiendo que se les solucione, porque tienen cobertura, se ha mejorado en ese sentido. Eso quiere decir, Doris, que un periodista que le interese cubrir esa área de la salud, porque siempre hay noticias, en esa área siempre pasa algo.
debe tener una extrema sensibilidad para poder trabajar esos casos con el verdadero objetivo del periodismo, que es aportar a la sociedad, a la mejoría. Sí, Wendy, sí tiene que primar dos cosas, digo yo, lo humano y lo social. Porque si tú no ves la situación de forma humana y tú crees que eso le está pasando a aquella persona, pero no me va a pasar a mí, o no me importa si le está pasando, simplemente yo quiero dar una información y ya, pues tú no tienes sentido en ejercer eso, sobre todo en esta área. Y lo social, porque es en la base de la sociedad, donde están los problemas y donde tenemos que buscarle soluciones y aportar a esas soluciones. Creo que es fundamental esos dos aspectos, Wendy. En el periodismo, en todas las áreas, pero en salud mucho más. Sí, se necesita, evidentemente. Doris, y en términos de administración del sistema de salud, tú que has venido trabajando varios años con esto, y has reflejado en el libro que hace 10 años existía una situación de dificultad para recibir los servicios de manera primaria, en un caso de una persona que tenía un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Han pasado 10 años, más de 10 años, y todavía el sistema está estancado, a pesar de que los anuncios que se hacen son de que hay mejoría, hay más hospitales, hay más médicos, hay más medicamentos, hay un sistema de la seguridad social que permite que el acceso de las personas a esto, permite el acceso de las personas, pero todavía vemos que hay una serie de limitaciones. ¿Dónde crees tú que está el problema que impide el avance, que no se haya llegado a donde tenemos que estar? Como tú lo dices, Wendy, tú conoces esta fuente casi como yo, porque sí, tú también eres una periodista preocupada que ha estado pendiente. Limitaciones que yo cubrí hace 10 años, tú ponías ese ejemplo, también se ven en este momento. No quiero decirte que no ha mejorado el sistema, porque hay situaciones que han mejorado. La infraestructura hospitalaria, por ejemplo, cuando yo empecé en el Darío Contreras, que era el único hospital de trauma especializado, y venían pacientes de todo el país, para los que tenían más suerte estaban en camilla en los pasillos, pero había otro que era en colchoncito o en una sábana en los pasillos, ya eso no lo vemos. Ha mejorado, como dices tú, el sistema de seguridad social tiene muchas limitantes, pero por lo menos la gente tiene más cierta cobertura ahora, cuando tiene su carnet un poco más de acceso. Pero el gran problema, como dices tú, que dónde están, que todavía se siguen viendo esas limitantes de acceso a la salud. O por lo menos para recibirlo rápido. Porque el que tiene una emergencia, el que tiene una situación, espera que su caso sea atendido. Entonces, esas filas que se arman a los hospitales a veces, o sea, ¿qué es lo que impide que las cosas fluyan mejor? Sí, bueno, pues la principal limitante es, Wendy, que aquí no tenemos un sistema de seguridad social basado en lo fundamental. Aquí estamos al revés. Aquí nuestro sistema es curativo. Nosotros necesitamos un sistema preventivo, y mientras aquí no se establezca ese sistema fuerte que responda de primer nivel de atención, pues no pueden hacerse todos los hospitales del mundo y siempre lo vamos a ver lleno, y siempre como periodistas vamos a estar recibiendo llamadas de personas cuando necesitan una cama o cuando necesitan un tratamiento, acceder a un tratamiento. Sí, claro. Entonces, si mientras aquí no se debe esa vuelta que necesita el sistema, y empezar a prevenir, pues lamentablemente el sistema no va a tener soluciones, Wendy. Ahí es que está la clave. ¿Y cómo crees tú que se puede hacer este punto de la prevención, o qué hace falta para que se establezcan estos regímenes preventivos? Aquí hace falta voluntad política, en primer lugar, porque la ley 8701, que se puso en marcha en el 2001, hace 22 años, ¿verdad? Sí. Él lo establece muy claro y dice cuál es el mecanismo para poner en marcha ese primer nivel de atención, esa atención primaria, pero hace falta esa voluntad política y que los sectores se desprendan de intereses. Aquí hay demasiados intereses. Aquí cada sector solamente piensa en sus beneficios particulares, y lamentablemente los pacientes, como dijo una amiga mía una vez, están sueltos en banda. Sí. Nadie se preocupa por ello, no tienen esa voz fuerte de que se exija, de que los ayude. Acuérdate cómo con educación se puso el 4% y como que toda la sociedad se unió en eso, ¿verdad? Sí.
pero en el sector salud todavía falta eso. Sí, aquí hace falta, por ejemplo, esa población infantil que se lleve periódicamente al médico. Pero fíjate, es como un círculo vicioso, porque la gente debería ir periódicamente al médico a chequearse todos los años. Por ejemplo, los niños, a ver cómo están sus ojos, sus oídos, su nariz, su garganta, cómo está caminando, cómo está su estómago, cómo están de parásitos, lo que sea. Y no se hace. ¿Por qué? Porque ir a un hospital o ir a una clínica hay que pensarlo 2 veces. La gente va cuando está grave, grave y enfermo porque tiene que esperar, entonces, ¿qué otras formas podrían haber? Por ejemplo, en la escuela, en los colegios, no existe eso de evaluación y de operativos médicos. En días pasados, Miguel y yo estábamos hablando de qué importantes son los operativos médicos en los barrios, que lo vemos, que la gente va en masas. Eso significa... Quiero atenderme, quiero hacerlo de una manera más práctica y no tener que ir al hospital. Entonces, tú podrías, en tu experiencia, ¿crees oportuno que el médico vaya a la comunidad, a la escuela, a los colegios, que vayan a los colmados, que vayan a llevar la medicina ahí, que no necesariamente estén sentados en un consultorio esperando que la gente llegue? Volvemos al tema inicial de la atención primaria. Las unidades de atención primaria, tal como está concebido, es que esa unidad esté en el centro de las comunidades, que tenga a su alrededor 500, 700 familias bajo su responsabilidad y que ese personal que está en esa unidad conozca a toda esa familia. O sea, no tiene la gente que llegar al médico, debería él ir a sus casas, a sus comunidades y ver si hay situaciones del medio ambiente que van a llevar a que esa gente se enferme. Ver quién está embarazada, ver cuántos niños hay, ver si ese niño se puso la vacuna o no se la puso. Entonces eso se solucionaría por ahí, o sea, si se aplica tal como debería de ser, porque la gente tiene que llegar lamentablemente al hospital. Y tú hablabas del chequeo preventivo, es lo ideal. Lo ideal es que todos los años todo el mundo se haga un chequeo preventivo. Pero ¿qué pasa? Aparte de las dificultades que tú citas para llegar a un hospital y el costo que eso implica, Wendy. Y el día. Y el tiempo y el costo. Porque, por ejemplo, un chequeo ginecológico que nosotros las mujeres lo hacemos con mucha periodicidad todos los años. Pero cuando tú empiezas a sacar cuentas solamente de copagos, lo que tú le tienes que pagar a ese médico con los exámenes que te ponen, tú gastas un dinero, entonces no toda la familia puede hacer eso. Y es un servicio de salud que se necesita. Totalmente, porque es que si se logra eso, esa prevención, si a ese niño le duele, como dices tú, la barriguita, y lo chequean a tiempo. Hay que evitar algo peor. Exactamente, se detecta si es que tiene algún problema y necesita una atención. Y algo elemental, Dori, que hemos estado viendo con mucha frecuencia, que son las enfermedades mentales. Mentales en todo el sentido de la palabra, no es solamente los enajenados, ni los que tienen Alzheimer, ni los que están en una situación de locura total. Es estos problemas emocionales, psicológicos, algunos un poco psiquiátricos, porque tienen que ver con la composición de su cerebro, tiene que ver como los genes, cómo nacieron, el carácter, y esta serie de enfermedades que se le llaman, algunas se llaman trastornos, otras se llaman espectros de la conducta, y todo esto no se está tratando, Doris, y se han hecho muchos estudios y análisis que dicen que muchas enfermedades físicas son consecuencia de una mente perturbada, de una actitud de la persona de no saber cómo resolver cosas, entonces se enferma. Entonces, ese tipo de salud que aquí está tan limitado solamente a los casos extremos, que la gente va a un psicólogo, a un psiquiatra, mientras que diríamos que aquí todo el mundo necesita un psicólogo, Dori, un psiquiatra. ¿Qué piensas tú sobre esto? Totalmente de acuerdo. Las condiciones de salud mental en nuestro país, sobre todo después de la pandemia, siempre han tenido una situación difícil, pero después de la pandemia se exacerbaron estas condiciones de salud mental y lamentablemente ahí sí es verdad que hay pocas respuestas, Wendy, porque estamos atrasados. Muy atrasados. La gente ya ha ido aprendiendo de que se necesita buscar ayuda psicológica, que eso no es para gente, como decías tú ahorita, gente que tiene problemas, enfermedades mentales ya diagnosticadas, que todos la necesitamos. Aquí hay que trabajar mucho en ese aspecto. Lamentablemente al servicio, a las unidades de salud mental, la dirección recibe muy poco presupuesto, la que debería trazar las políticas macro en cuanto a salud mental.
pero cuando una persona necesita una atención, ir a donde un psiquiatra, donde un psicólogo son sumamente caros. No, la mayoría no son cubiertos por la seguridad social, ya eso te pone a ti una limitación. Una limitante. Si una madre tiene un hijo que necesita llevarlo a una unidad a atenderlo, son muy escasas las camas, sí. Empieza a pasar mucho trabajo y yo pienso que esa es una de las áreas que más atención necesita en nuestro país en este momento. Sí. Mira, Doris, hay un tema que a mí me preocupa también y es la preparación de los médicos, la edad de los médicos y la experiencia. Fíjate que cuando uno acude a un centro de salud, ¿verdad? Uno se fija mucho en la persona que te va a atender y vemos con frecuencia muchos jóvenes que no parecen tener la experiencia suficiente. A veces vemos muchos viejos también, muchos médicos que decimos, ay, pero está tostado este doctor, ya tiene demasiados años, está desactualizado. Y entonces sí, o son muy jóvenes y muy rápidos, como no te inspiran la confianza, o son muy mayores. Entonces, tú en tu experiencia, ¿cómo dirías tú que está la formación de estos nuevos médicos? ¿Se puede confiar en estos muchachitos de 23 años que ya son doctores? Con 24 años ya están operando. No quiero dudar de la capacidad mental que tengan, pero oye, ¿cómo es esto? Estos médicos tan jóvenes con tanta responsabilidad. Sí. Cuéntame. Aquí los médicos salen bien preparados, o sea, aquí hay una buena preparación médica y capacitación médica. Y entonces tú pones en balanza, hay algunos pacientes que no lo quieren muy mayores, los médicos, porque dicen que están desactualizados, y se prefieren el joven, porque el joven está más actualizado en lo que está pasando y viceversa. Pero aquí se está trabajando, pero también hay que fortalecerse en la recertificación y certificación médica, o sea, la educación médica continuada, para garantizar, como dices tú, que si un jovencito me va a atender, yo tenga la confianza de que ese muchacho está bien preparado. Exacto. Y si un adulto, saber que está también actualizado. Sí. Pero aquí tenemos muy buenos especialistas, aquí tenemos médicos que salen muy bien preparados y centros con alta tecnología también. Sí, tú sabes que eso depende mucho también de la profesión. Por ejemplo, en la medicina se tiene establecido que el médico aprende y es más preciso por los casos que ha visto. Sí, la casuística es muy importante. Se dice que el médico es más experto por los fallos que ha tenido. Sí. Cuando ha tenido diferentes pacientes, si le dio resultado a algo y si no, entonces el nuevo no tiene esto, pero tiene la tecnología a mano. La tecnología. Que ya tiene esa prevención, entonces por ahí vamos. Sí, pero se dice que aquí hay buena preparación. Bueno, también se cuestiona de que estas, ¿cómo se llama la atención, la preparación en los hospitales, los médicos residentes, las residencias médicas, perdón, los programas de residencias médicas, muchos en los hospitales no tienen las herramientas necesarias para que ese médico salga con la preparación debida. ¿Quién vigila eso, Dori? ¿Quién es el responsable de garantizar que esa enfermera, ese enfermero, ese paramédico, ese asistente, ese médico general, ese internista, ese intensivista, ese emergenciólogo, sea una persona con la suficiente capacidad para estar ahí? ¿Quién es el responsable? Bueno, Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, habilitación, la Dirección de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, que también tiene que ver con recursos humanos, también en Salud Pública, debe ser la vigilante, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con este examen único que se da para poder entrar a las residencias, pero lamentablemente yo no creo que aquí haya mucha vigilancia. Hace falta, ¿verdad? Dentro de las cosas que hace falta. Otro aspecto, Dori, que quisiera que comentemos aquí tú como especialista del área de la salud, es el llamado secreto médico. Tú no eres doctora, yo tampoco, pero hemos oído mucho hablar que los médicos tienen un secreto médico. Yo me pregunto, muy curiosa, pero ¿y cuál es el secreto? ¿Que se tapan unos con otros? ¿Que si tu compañero falla, el otro está obligado a ser solidario y callar? ¿O es que hay cosas que ellos saben, los médicos, que el paciente no debe saber? ¿O hay combinaciones de medicamentos que hacen daño o efectos que el paciente no puede saber? ¿A eso que se refiere el secreto médico o qué? ¿Te has puesto tú a explorar eso? Sí, bueno, el secreto médico en sí lo que se refiere es a la ética médica.
la ética de que si un médico atiende a un paciente, tú le tienes la confianza de decirle Tiene cosas que a estar ese callado. paciente como un sacerdocio, ¿verdad? Sí, no Tú puede te salir a decir confiesas lo con que el tiene. Padre Santo. Entonces ese médico no puede ir a revelar lo que tú le dijiste. Lo que le has confesado. Al punto que, acuérdate que con estos especialistas, cuando van a presentar los casos médicos, no pueden poner nombre, no pueden poner, solo les ponen masculino, Sí. femenino, edad. Pero Sí. de que hay Son muy discretos. de que hay mucha complicidad en el otro aspecto de lo que tú me preguntas, entre el personal de salud sí lo hay. Sí lo hay, lamentablemente, realidad. porque se cometen errores. Acuérdate que aquí es muy difícil comprobarle a un médico cuando comete una falta o Sí. se le interpone una demanda, porque nadie te va a testificar, compañeros, de que se cometió un error. Sí, se ayudan unos con otros. Se ayudan unos con otros, al punto que cuando tú vas donde un médico que te indicó un medicamento y vas donde otro, ese otro te cambia ese medicamento, pero nunca te dice, no, es que ese no te va a funcionar. Sí, sí, son muy Entonces, solidarios. eso, sí, entre ellos realmente hay esa Y parece que es muy situación. particular en ese punto de la medicina, o sea, eso es común, o sea, equivocarse es común. No, los errores médicos existen, eso está registrado en los libros médicos, en grandes hospitales de países internacionales, entonces se cometen muchísimos errores médicos. Se registran como experiencia para mejorar. Sí, no, o sea, eso está sí, comprobado. sí, los errores médicos existen. Hay casos que van a operarle la pierna derecha y le operan la izquierda, o sea, en grandes centros de Sí, salud, no te digo que sea... Sí. Sí, lo único que los errores médicos, tú sabes que se atenta contra la vida de Sí, una persona, sí. entonces cada día el médico tiene que ser tener un Más expertise, preciso. y como tú dices, buscar uno siempre, leer y buscar el que tenga mejor expertise. Comprometido con su Con su profesión, profesión, ¿verdad? así es. Doris, una última pregunta sobre el periodismo. Tú sabes que estamos entre periodistas. Así es. Entonces, como hay muchos periodistas nuevos ahora que están comenzando, no han visto las cosas que has visto tú, ¿cuál sería tu recomendación para esos periodistas que les gusta esa área o el periodismo en sentido general? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le darías o las tácticas que tú pudieras decirle? Bueno, primero leer mucho, Wendy. Siempre leer, revisarlo. Yo sigo a periodistas de aquí de República Dominicana que yo me siento a leerlo. Entre ellos está Miguel Franjul, no porque esté aquí con nosotros, ¿verdad? Luis Beiro y otros periodistas más. Sí, que vale la cuando pena. escriben una crónica yo me siento a leer para aprender. Sí. Entonces yo creo que el periodista nunca puede creer que lo sabe todo y que salió de la universidad con todo lo que sabe, sobre todo los jóvenes. Porque como lo decíamos al principio, la experiencia lo vale todo. Es con el tiempo, con el paso de los años que uno va aprendiendo. Y uno dice, y analizarse y autoanalizarse, cometí un error cuando tú lo cometes. Y decir, bueno, yo no debí decirlo de esta manera. Todavía yo cada vez que escribo algo me cuestiono. Sí. Y siempre estar pendiente de que tratar de no inventar cosas. O sea, que apegarse lo más posible, porque no siempre la objetividad Sí, se logra sí. del todo, pero lo más posible a la verdad. Y nunca escribir queriéndole hacer el daño a nadie, como Así dentro de su profesión. Sí. Y siempre pensando en ayudar y aportar, nunca cosas personales. Así es, eso es estar conscientes de una realidad y consciente del ejercicio profesional que se ejerce, ¿verdad? Porque para eso estudiamos periodismo, que hay que estar confiados en que se va a hacer un buen trabajo y consciente de cuál es tu papel. Tu papel es ayudar a que tengamos una vida mejor, una sociedad mejor y que cambien los sistemas, porque si no estamos ahí como guardianes, Así ¿no? mismo. Hay muchas cosas que nos perjudican, incluyendo a nosotros mismos. Señores, esta ha sido una entrevista con Doris Pantaleón, especialista en el sector de salud, que nos ha puesto aquí en el panorama de cómo va, cómo ha avanzado, cuáles son las retrancas que tiene el sistema de salud y cómo se ejerce esta profesión del periodismo. La próxima semana seguimos con más Entre Periodistas. Entre Periodistas.